Ahora quiero que nos vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 12, por favor. Quiero hablarles de la Semana Santa. ¿Qué es lo que es la Semana Santa? ¿Por qué celebramos Semana Santa? Y si realmente estamos nosotros viviendo la Semana Santa, si la tenemos que vivir o no la tenemos que vivir o celebrar. ¿Y por qué fue instituida? ¿Verdad? Lo primero que usted y yo tenemos que estar de acuerdo es que nada de lo que se hace en la Semana Santa actualmente tiene que ver con lo que fue creada, para lo que fue instituida. Amén. En la mayoría de los países del mundo se celebra la Semana Santa. Imagínense. ¿Qué evento? ¿Por qué? Porque marca la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en la gran mayoría de los países se celebra. Y es un feriado. ¿Pero para qué es el feriado? Para ir a emborracharse, para ir a la playa, para ir a hacer cualquier tipo de pecado por ahí, meterse droga, y se planifican hasta vacaciones familiares, porque para la gran mayoría del mundo la Semana Santa es un feriado más para ir a parrandear. Y lo más triste es la siguiente semana, cuando estamos viendo las noticias de cuántos se murieron en accidentes automovilísticos, cuántos se murieron ahogados, cuántos se murieron intoxicados en alcohol o en droga. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que la Semana Santa no fue instituida como un feriado para, hermano, para que la gente haga lo que le dé la regalada gana. Pero donde quiera que usted va, hablando de Latinoamérica, hablando de Europa, usted va en una celebración de Semana Santa y lo que usted ve es parranda por todo lugar. Entonces la gente cree que la Semana Santa es un asueto, es un feriado que se dan en los países para ir de vacaciones, para ir a hacer cuanta cosa quieren hacer. Yo le digo, un día fuimos con la pastora a una playa después de la Semana Santa y nos quedamos asombrados. Pero de verdad le digo, aquello parecía la playa del pecado, hermano. Ahí no había otra cosa más que panties botados. Hasta los coleccionaron los de los restaurantes, los tenían coleccionados. Puro pecado, pura fornicación. Entonces, hemos equivocado la razón de la Semana Santa, ¿verdad? Fue instituida aquí en Éxodo 12. Dios instituye el Passover, lo que se conoce en inglés el Passover, ¿verdad? Y alguien, cuando se ha llamado la atención a los pueblos, se le ha llamado la atención a los gobernantes, que por qué permiten y por qué han tergiversado el verdadero sentido de la Semana Santa, pues algunos se han atrevido a decir que como no están ni seguros si Cristo existió, no sabemos si eso es ficción o no es ficción. Entonces, han habido gente que ha defendido esto, ¿verdad? Porque lo primero que le preguntan, bueno, ¿qué es lo que ha partido la historia de la humanidad? ¿Qué evento ha dividido, ha partido la historia? ¿El nacimiento de Napoleón Bonaparte o de hermano Alejandro el Grande o de Carlos Marx
o el creador, o Mohammed, el creador del Islam, ¿quién fue que dividió la historia de la humanidad? ¿Cómo dice usted en qué año estamos actualmente? Estamos en el año 2025 después de Cristo. Entonces, ¿cómo hay gente que se puede atrever a decir que Cristo no existió? Si tenemos pruebas tremendas, pruebas escritas científicas de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, si Cristo no existiera, ¿cómo estuviera la humanidad? No tuviera ningún freno. No, si Cristo no existiera, la tierra estuviera, hermano, en un pecado tras pecado, en unas cosas terribles, pero lo que detiene a la humanidad de caer en ese agujero negro de pecado y de abominación es la iglesia, porque somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Si la iglesia no estuviera, yo le digo a usted con toda honestidad, ya el Señor hubiera barrido a esta humanidad. El Señor los hubiera desaparecido ya. Porque un hombre, una mujer sin Dios, es un hombre o una mujer que no tiene freno en nada de su vida. Ni moral, ni éticamente, no digamos espiritualmente. Una sociedad, una nación sin Dios, hermano, está condenada a desaparecer bajo el juicio de Dios. No, mire usted la historia. ¿A qué lugares Dios ha enviado juicios históricamente? Naciones bajo juicio, ciudades que han quedado sepultadas bajo lava volcánica, donde nadie se ha salvado, ni una vida se ha salvado. ¿Por qué? Por la práctica del pecado, donde ya no hay ningún tipo de freno en esas sociedades. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Desaparecerlas completamente. Usted simplemente, eso es fácil, usted lo va a investigar. Pero han habido ciudades completas que han desaparecido debajo de lava volcánica, donde no ha quedado un sobreviviente de más de 300,000 habitantes. Han habido ciudades que han desaparecido bajo lodo, porque toda la montaña se ha venido y ha cubierto toda la ciudad y no se ha salvado nadie en diferentes países. Y usted va a averiguar qué es lo que pasaba, por qué vino el juicio ahí, y usted se da cuenta que era el centro de brujería de la nación, que en esa ciudad ahí habitaban todos los brujos, todos los santeros, todos los que practicaban el vudú, magia blanca, magia negra, ahí vivían. Y un día le llegó a Dios y los hizo desaparecer. El hombre, una nación sin Cristo, una nación sin Dios, es una nación que está condenada a desaparecer bajo el juicio de Dios. Amén. Porque, como dijo un hermanito de la radio, al Señor se le respeta. Creo que era boricua. Entonces, hay que respetar al Señor. Y me gusta porque Dios instituye esto al pueblo de Israel cuando van a salir de Egipto, ¿verdad? Acuérdese que el pueblo de Israel estaba cautivo bajo el gobierno egipcio y
Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. Y el último juicio que Dios estableció sobre los egipcios para libertar al pueblo de Israel fue la muerte de los primogénitos. Dios le anunció por medio de Moisés a todo el pueblo, Israel y a los egipcios, que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Iba a visitar a todas las casas, todas las familias que vivían en Egipto, los egipcios y a los israelitas, a los judíos, los iba a visitar el ángel de la muerte esa noche. Pero Dios le da las instrucciones a los judíos y les dice que tienen que sacrificar un cordero. Por cada hogar tenían que sacrificar un cordero. Lo tenían que asar al fuego. No lo podían cocinar en agua, sino que lo tenían que asar a fuego y le tenían que poner algunas cositas amargas, unas especies amargas que nos cuesta entender, pero lo vamos a entender. Y que no podían dejar nada, que si eran pocos, que trajeran al vecino y juntos comieran todo lo que pudieran, y que lo que sobrara lo tenían que quemar completamente. Y lo tenían que comer, le digo, con especies amargas, ¿verdad? Y tenían que sacrificarlo y sacar la sangre de ese cordero y con un hisopo, con una brocha, pues pintar los postes de las puertas. No las puertas, sino los postes. Y el dintel, que es el poste de arriba, tenía que tener la sangre de ese cordero. Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte e iba a matar al primogénito, al primer hijo de cada familia, al primer chivo, del ganado, al primer animal de las ovejas. Todos los primogénitos iban a morir esa noche, excepto el ángel no iba a entrar a los hogares donde la sangre del cordero que hubieran sacrificado estuviera en los postes y en el dintel de la puerta. Pero donde no existía la sangre, donde no estuviera la sangre del cordero, el ángel iba a entrar e iba a matar a los primogénitos. Cada familia judía siguió las instrucciones. Mi hermano, esa noche sacrificaron el cordero, sacaron la sangre, pintaron los postes y asaron el cordero y comieron. Y el Señor les dijo, y lo van a comer vestidos, listos, como que van a salir. Así que estén preparados. Y cada familia, dice, usted lo puede leer ahí en Éxodo 12, pues se preparó y a medianoche pasó el ángel de la muerte. Mi hermano, y donde estaba la sangre del cordero, el ángel pasó por encima. Por eso la semana se llama Passover. El Passover, la Pascua, quiere decir pasar por alto. Y dice la Escritura que se empezó a oír el llanto, el quebranto de toda una nación egipcia, del imperio más poderoso que existía en ese tiempo, que era el egipcio.
y empezaron a gemir, a llorar, tanto la gente como los animales, hermano, porque el ángel de la muerte pasó y mató a cada primogénito de cada familia egipcia. Y Dios instituyó esta Pascua, así se le llamó, este Passover, lo instituyó para que el pueblo de Israel lo practicara todos los años. Ellos sacrificaban un cordero y comían ese cordero de esta manera. Pero usted sabe que todo esto era el simbolismo. Dios preparando al pueblo para que en el futuro, cuando se cumpliera la palabra profética, ellos pudieran entender por qué Dios les había instituido, les había mandado a hacer lo que tenían que hacer y que celebraran la Pascua todos los años. Amén. Los judíos todos los años buscaban y escogían un cordero y lo sacrificaban. Amén. Y derramaban su sangre. Tenía que ser un cordero, lo sacrificaban, le sacaban la sangre y lo ponían en un altar y le metían fuego. Quemaban es un sacrificio. Era un sacrificio. Y la sangre la derramaban. En el propiciatorio Dios les mandó a hacer un arca del pacto y luego esa sangre la derramaban en la tapa de esta arca. Pero todo era apuntando a lo que iba a venir después, para que cuando el verdadero cordero se presentara, pues lo reconocieran y supieran por qué los había mandado a hacer estas cosas. Amén. Así que usted se va a Isaías 53, por ejemplo. Andate a Isaías 53. Ya esto le estoy hablando esto pasó unos 700 años después de que salen de Egipto. Mire, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios sigue mostrándole. Acuérdese, el pueblo de Israel sigue sacrificando el cordero todos los años, un corderito. Siguen sacrificándolo, derramando la sangre que le sacan al corderito y haciéndolo en holocausto. O sea, una muerte cruel, ¿verdad? En el altar. Todo apuntando al verdadero cordero. Y esto es lo sorprendente, lo que siempre voy a preguntar: ¿por qué un pueblo que por 1500 años, todos los años, sacrificando el cordero, celebrando el Passover, celebrando la Pascua, hermano, sacando la sangre del cordero, regando la sangre del cordero, haciendo el sacrificio, y cuando vino Jesús, simplemente lo rechazaron? Dios les había dado señales, les había enseñado. Mire lo que Isaías dice:
el siervo sufriente, el cordero inmolado, el cordero sacrificado, lo que ellos hacían todos los años. Y viene Jesús y nace en Belén, en el Hotel Marriott. No, hermano. ¿Dónde tenía que nacer? En un establo. ¿Por qué? Porque Él era y es el Cordero de Dios. No me diga que Dios no podía nacer en el mejor palacio, si Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que nacer en un establo. ¿Qué más señal puede pedir? ¿Qué mejor señal podían pedir los judíos? Y lo más tremendo, que todos los corderos que cada año escogían los sacerdotes para sacrificar en la Pascua, esos corderos salían de Belén. Ahí era donde tenían, hermano, la reserva de los corderos. Ahí estaban los cualificados, los corderos cualificados para presentarlos en sacrificio. Así que cuando venía la Pascua, los sacerdotes de Jerusalén se iban a Belén a ver todas las crianzas de los corderos y ahí los escogían. De ahí llevaban el cordero al templo para sacrificarlo. Y mire, en Dios nada es casualidad. Jesús nació en Belén. El cordero nació en Belén. Nació en un establo. Cuando usted y yo sabemos que Él pudo haber nacido en el palacio. Amén. En cuna de oro. Pero no, porque tenía que dar las pautas, las señales. Y luego comenzó su ministerio. Y Él, de que comenzó su ministerio, empezó a enseñar que Él tenía que morir. Que Él tenía que morir. ¿Por qué? Porque era necesario que se cumpliera todo lo que los profetas habían dicho de Él. Amén. ¿Y cómo un pueblo que hacía esto todos los años no podía entender, hermanos? ¿Cómo es posible? Sino que empezaron a perseguirlo, empezaron a acusarlo, empezaron a querer matarlo a pedradas. En varias ocasiones la Biblia dice que Jesús se fue en medio de ellos y ellos no lo vieron. Pero ya todo el mundo andaba con su turunca en la mano, con su piedra en la mano, listo para matar a Jesús. Y dice que Jesús se les iba, porque aún no había llegado su tiempo de morir. Hermanos, es inconcebible. Pero cuando hacemos las cosas por tradición, cuando hacemos las cosas por costumbre, hermano, el hombre tiene problemas porque deja de ver el significado de lo que hacemos o por qué lo hacemos. Para ellos aquello era una costumbre. Viene, vamos a matar el cordero, lo vamos a sacrificar y nos vamos a dar una comida de cordero buena. Porque no solo sacrificaban un cordero, sacrificaban muchos, ¿verdad? Y mire, ahí se repartían y comían bien. Y usted sabe que un cordero bien asado con una copa de vino y con hambre, hermano, pues eso era una costumbre, una tradición. Y cuando Jesús comienza su ministerio, usted lo sabe, Jesús
caminó desde Nazaret al Jordán. Y quiero decirle que no habían guaguas, hermano, ni Uber tampoco. Como que dice que Jesús llamó un Uber que lo llevara de Nazaret al Jordán. No había Uber, habían solo unos camellos de 8 cilindros. Pero no dice que tampoco se fue en camello, ¿verdad? Se fue caminando. Y no era que usted salía de hoy de Nazaret y en 2 horas llegaba al Jordán. Jesús caminó más de una semana para llegar. Y cuando llega al Jordán, ahí está Juan el Bautista, está bautizando. Y desde que Jesús va descendiendo al Jordán, Juan se para y dice: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Hermano, esa declaración de Juan era para que todo el pueblo, para que los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, mire, cayeran de rodillas y alabaran y glorificaran a Jesucristo, porque ellos sí tenían que entender quién era Jesucristo y cuál era su misión. Él vino a derramar su sangre para que por medio de esa sangre, cuando usted aplica la sangre en su vida, como fue aplicada en las casas allá 1500 años en Egipto, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, aplicamos la sangre del Cordero sobre nuestra vida, la muerte no te puede tocar, el diablo no te puede tocar. Tiene que pasar por alto, porque esa sangre te hace hijo, hija de Dios. Qué cosa más bella. Pero Juan lo gritó varias veces y el pueblo andaba ababosado, excepto algunos discípulos de Juan que oyeron que Juan dijo: este es el Cordero de Dios. Y algunos discípulos de Juan dijeron: si este es el Cordero, andamos mal pegados con este, nos equivocamos con este. Este es profeta, este Juan es profeta, pero este profeta dice que aquel es el bueno. Entonces, "I see you later, alligator", le dijeron a Juan y siguieron a Jesús. Ellos son vivos, esos sabían en lo que estaban, mire. Pero eran multitudes que venían para ser bautizadas por Juan. Y uno asume que cuando se da el anuncio de quién es Jesús, era para que una multitud lo siguiera y lo adoraran y lo glorificaran, porque estaba profetizado que iba a venir el siervo de Jehová, el experimentado en quebrantos. Por eso las especies amargas con las que el pueblo comió, le puso al Cordero, especies amargas, porque vislumbraban el dolor que iba a pasar el Cordero de Dios. Amén. Porque, hermanos, la muerte de Cristo fue y será la muerte más cruel que le puede pasar a un ser humano. Amén. Cristo, mi hermano, no es, y fíjese que esta película que hizo Mel Gibson sobre la muerte de Jesucristo, la pasión de Cristo, es muy parecida a la realidad, según narra el profeta Isaías. Lo que ellos no captaron bien es que el látigo romano no hacía daño con el golpe, porque el látigo romano más o menos tenía unos 2 metros de largo, pero el final del látigo romano tenía hueso y plomo en casi cuchillas, como con filo, y el látigo se enrollaba en el cuerpo y luego lo jalaban. Entonces era en el jalón que eso arrancaba piel
y hacía cosas terribles. O sea, se cree que Cristo derramó más de 2 litros de sangre solo en los azotes. Porque le digo, no era tanto el golpe del azote, sino el jalón, porque se enrollaba. Se enrollaba. Y cuando lo alaban era cuando se llevaba la piel, arrancaba la piel. Y Cristo fue a la cruz, ¿verdad? Porque el cordero tenía que ser sacrificado. Amén. Sacrificado. Y Cristo lo anunció. Él lo anunció a sus discípulos. Vamos a subir a Jerusalén, me van a capturar y me van a matar. Y rápido salió Pedro: no, que tal cosa no te acontezca. Yo estoy dispuesto. Esos habladores, que a mí me han salido varios también, que hablan mucho y prometen mucho, y a la hora cuando se tiemblan los cables, hermano, solo mira una nube de polvo cuando salen corriendo. Así me dijo un hermano un día: mire, pastor, con usted hasta la muerte, pastor. Mire, yo al lado suyo, y fue conmigo un encuentro, y estaba ministrando liberación. Yo ya no ministro liberación, hermano. Yo ya me cansé de estar revolcándome con endemoniados. Pero tengo un equipo que son buenos y ni se despeinan estos, fíjense, estos que tengo ahora. Dice que solo se ponen un spray en el pelo y se revuelcan y se paran y tiran, sigue el pelito ahí, mire bien. Tremendo. Pero ando con este hombre, este auxiliar que me ha dicho que hasta la muerte, y andamos ministrando liberación. Y hay unos que andan como culebras ahí, otros andan tirándose en la pared como que se quieren escapar, pero no hay puerta, y ¡pa! Y él anda, yo ando ministrando, y entonces estoy ministrando a alguien y el tipo empieza a sacar la lengua, y la sacó como hasta aquí, como así. Le digo: agarra una bolsa, le digo al tipo, agarra una bolsa, métesela ahí. Y él agarra la bolsa y la mete, y yo sigo orando. Y yo le dije: chequea si ya no sacó la lengua, y le saca la bolsa hasta abajo. No, pastor, todavía está la lengua. Sigamos orando, sigamos. Hermano, terminamos de ministrar liberación y no sé dónde anda el hombre todavía. Se corrió con una lengua, imagínense. Entonces, no. El Pedro sale cuando Jesús dice: me van a capturar, me van a matar. Pero tranquilo, le dice, donde yo voy usted no pueden ir, pero yo voy y vuelvo. Y le dice Pedro: no, Señor, por favor. Yo estoy dispuesto a poner mi vida, a dar mi vida por ti. Que tal cosa no te acontezca. Y le dice: ay, Señor, ay, Pedro, de verdad que sos lengua larga, sos hablador. Mira, le dijo, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a haber negado 3. No, le dijo Pedro, ni en este siglo ni en el que viene, yo hasta la muerte. Y cuando llegaron a capturar a Jesús, hermano, sacó la espada y casi mata a un tipo. Y después de que se llevaron a Jesús, allá se fue a calentar con otra gente. Y cantó el gallo. Y le preguntan ahí en la hoguera, hay una mujer que anda sirviendo, yo creo que era ron o vodka, no sé. Pero todos los que estaban ahí en la fogata. Y dice la mujer: yo a ti te conozco, tú andabas con Jesús. Yo, le dijo, ¿qué? Yo ni conozco a ese hombre. Estás equivocada, mujer. No, dice imagínese, con un montón de extraños ahí, fuera de la casa del sumo sacerdote donde tenían a Jesús encerrado. No, yo no lo conozco. Y después viene otro y lo queda viendo y le dice: pero tú eres uno de ellos. Estás equivocado. Yo no sé quién.
Y vino otra mujer, pero si hablas igual, tú eres de ellos. Yo no, y cantó el gallo. Híjole, dijo el Pedro, a llorar. Por lo menos he orado para que algunos tengan la unción de ese gallo, que solo cantó y puso a llorar a Pedro. Hermano, Pedro lloró amargamente, se arrepintió y aprendió una gran lección. Y dice uno de los evangelios que cuando el gallo cantó, Jesús volvió a ver a Pedro, que estaba afuera. ¿Cómo cree usted que Jesús lo vio? Con unos ojotes así bien, te lo dije, bandido. No, hermano, no. Con unos ojos de amor. ¿Verdad? Y el Pedro lloró amargamente y se arrepintió. ¿Verdad? Se arrepintió. Y Jesús fue llevado a la cruz. Azotado, como le dije, 39 veces con el látigo romano, donde casi fue desangrado, llevado al Gólgota y crucificado, clavado en esa cruz, donde la muerte en la cruz era por asfixia, ¿verdad? Ese era el crucificado, moría por asfixia, pero según la fortaleza de cada uno, porque en la historia dice que a veces el crucificado duraba 3 días ahí, 3 días en la cruz y no moría, porque eran fuertes, ¿verdad? Y se mantenían. Entonces, porque les ponían una tablita abajo donde les clavaban los pies, ¿verdad? Y se podían sostener un poquito. La cuestión es que sufrieran el más tiempo posible. Era la peor muerte. Pero como esa semana había un día solemne en Israel, decidieron quebrarle los pies a todos para que murieran rápido y así ya no tener muertos ahí, porque el día siguiente era un día de fiesta, de celebración en Israel. Entonces fueron y le quebraron los pies a los 2 ladrones, pero cuando llegaron donde Jesús, ya Jesús había muerto. Entonces no tuvieron que golpearlo ni tocarle. Entonces hay unos médicos que han hecho un resumen de por qué Jesús murió. Entonces, la muerte de Jesús no fue a causa de la asfixia, ¿verdad? No fue a causa de la asfixia, señores. La muerte de Jesús, acuérdense que el soldado romano le clavó una lanza a Jesús en el costado y dice que salió agua y sangre. Entonces, los médicos especialistas en el reporte que dieron, dice que Jesús le perforaron el pulmón y el corazón, y que su corazón fue roto totalmente, ¿verdad? Y que la muerte de Jesús no fue deme un minuto. La muerte de Jesús no fue por asfixia, sino que como el Padre cargó todo el pecado de la humanidad, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos sobre Jesús. Entonces, dice el reporte médico que Jesús no murió por asfixia, sino murió porque su corazón no resistió el dolor de tanto pecado de la humanidad. Y que la razón por la que Él partió en la cruz, murió en la cruz, fue por el dolor del corazón por causa del pecado.
y por causa del abandono. Porque la Biblia dice que cuando el pecado de la humanidad fue cargado sobre Jesús, el Padre se apartó de él. Porque en ese momento cuando se le carga a Jesús todo el pecado de la humanidad, el Padre se aparta. Porque Jesús se vuelve maldito. Un hombre bajo maldición por causa del pecado. Entonces el Padre se aparta de Jesús. De tal manera que la soledad y el dolor alcanzan a Jesús. De tal forma que Jesús grita de la cruz: Padre mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya todos grandes amigos, sus apóstoles, sus discípulos, que eran más de 512 apóstoles, solamente un apóstol ha quedado ahí, que es Juan. Todos lo abandonaron, todos corrieron, todos se fueron. Ahora su Padre lo abandona porque él se vuelve pecado en la cruz y es abandonado, y él grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y por 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, el Cordero está ahí en la cruz. Hay tinieblas. Ocurrió un eclipse, de manera que la tierra se oscureció por 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el Creador de los cielos y de la tierra estaba dando su vida. El Cordero de Dios estaba siendo inmolado por los pecados de la humanidad. Amén. Anunciado miles, cientos de años antes. Y el pueblo al cual Cristo vino no lo conoció, no lo recibió. Pero Él pagó los pecados de todos nosotros. Él se llevó todos nuestros pecados. Como dice Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es un varón experimentado en quebranto. ¿Qué le parece? Y por ese sacrificio, por ese peso del pecado sobre Jesús, Él murió en la cruz para que usted y yo hoy tengamos certeza de que nada de lo que Él pasó, usted y yo lo vamos a pasar, porque Él pagó por todos nosotros. Él recibió el juicio que estaba contra usted, contra mí, contra la humanidad. Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted hoy, para que nosotros hoy podamos tener la certeza del regalo que Él nos ha hecho, que es salvación y vida eterna. Y esa salvación y vida eterna jamás Él te la va a quitar. Amén. Porque Él murió por ti y por mí. Él pagó la deuda por ti y por mí. Y cuando Jesús paga la deuda, entonces tú y yo somos declarados inocentes, libres de todos los cargos, gracias a su muerte sacrificial en la cruz. Y sí, hay que celebrar la Semana Santa. Hay que recordar lo que Jesús hizo por nosotros, pero con respeto, hermanos, con respeto, dándole gracias a Dios, porque la Semana Santa nos recuerda el
ese magno sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros. Amén. Y es un tiempo para recordar, para estar en comunión, para orar, no para andar de parranda, no para hacer esas barbaridades que el mundo está haciendo, creyendo que este es un tiempo para pecar como les da la gana. No, hermanos, la Semana Santa es un tiempo específico, bien especial, donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros.